Bueno, después de la doctora Lechuga me tocará ser la doctora Mostaza para ponerle sazón a esa lechuga. Y buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la edición número 35, jefe, por favor. A ver, 35, edición 35 de la Chela Científica. Un aplauso para todos ustedes. También vamos a improvisar aquí un poco. Bueno, esta edición es muy especial porque queremos hablar sobre nuestros proyectos tecnológicos, ¿sí? Y vamos a hablar por eso del laboratorio al cuerpo. Tenemos una propuesta muy interesante que van a ver, van a salir también unos doctores por ahí que están más interesantes que la doctora Lechuga y la doctora Mostaza, ¿sí? Son como Iron Man. Ya les dije que se preparen, que son los rockstars, pero antes de eso quiero invitar por favor a nuestro super rockstar de la investigación, al doctor Carlos Monsalve, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de la Chela Científica. La SPOL no tiene una facultad de medicina, sin embargo, sí trabajamos en salud humana y hoy vamos a ver cómo desde la ingeniería, las artes y también usando la inteligencia artificial y la computación, la SPOL tiene propuestas para atender problemas de la salud humana que todos los ciudadanos ecuatorianos probablemente nos interesa y queremos ver qué se puede hacer. Así que hoy día esa es la temática, sean bienvenidos y como siempre aprendamos a través de esta chela de una forma divertida lo que la ciencia nos tiene que decir. Un agradecimiento a nuestros auspiciantes de siempre, el Teatro Pop-Up, un aplauso por favor para el Teatro Pop-Up que siempre nos acoge. A la Cervecería Nacional, gracias a ella tenemos la cerveza gratis. La primera, de ahí en adelante cada quien paga la suya, aunque por ahí me llegó un rumor que hay algunos que tienen esta noche 2 cervezas gratis, pero bueno, ese es un rumor que me llegó, no sé si sea cierto. Ya. Y también a Mueblería Palito, que gracias a ellos tenemos el escenario acá. Entonces, sean todos muy bienvenidos, disfruten de esta noche y aprendamos. Muchísimas gracias a nuestro doctor rockstar Carlos Monsalve por darnos esta introducción. Y así es, tenemos unos speakers de lujo, así que vamos a ir midiendo fuerzas. Veamos quién ha traído más barras, porque cada vez que se les invita van trayendo barras, ¿ya? Veamos, aquí yo sé que siempre es muy peleado ahí en cada facultad, ahí en la SPOL, y somos bien competitivos. Bueno, voy a dar paso. La primera persona que va a salir es la doctora Nayet Solórzano. Un aplauso, por favor. ¿Dónde está la barra de Nayet? Por ahí, por acá, por acá. Gracias, Nayet. Ves si has venido con la barra. Muy bien, sí, se nota, sí. Sí. Está tomando lista, dice. Sí, está la barra, dice. Muy bien. Siéntate. Bueno, a ver, ahí va el segundo rockstar. Con ustedes, Gabriel Helguero. Mira, siéntate aquí, ¿ya? Ve, también has venido con mucha barra, Gabriel. ¿Sí ves? Sí. Y nuestro último rockstar es Edwin Valareso. Un aplauso, por favor. ¿Dónde está la barra? Aquí se sienta. Eso, vente acá. Vas a estar aquí bendito entre las mujeres. ¿Ya ves? ¿Ya? Perfecto, ahí tienen. Exactamente, muchísimas gracias. Perfecto, aquí tienen. Bueno, antes de empezar, siempre vamos a hacer hacemos un video cortito brindando, así que les invito a que puedan coger ustedes su cerveza y servirse. Ok, estamos. Bueno, esa es una cerveza con lechuga. La de Nayet tiene lechuga. Ahí ha quedado la doctora Lechuga en la cerveza de Nayet. Ok, bueno, buenas noches con todas y todos. Salud, bienvenidos a la Chela Científica. Salud. Perfecto. Estamos entonces para conversar.
Bueno, ¿quiénes son cada uno de mis speakers? Les voy a ir presentando de uno en uno. Gabriel Helguero, doctor en Ingeniería Mecánica por Stony Brook University y profesor investigador de SPOL, lidera proyectos de intersección entre manufactura, aditiva, diseño biomédico y tecnología 3D. Su trabajo abarca desde guías quirúrgicas para resección de tumores óseos hasta Proyecto SUL, una iniciativa que desarrolla prótesis mamarias externas completamente personalizadas usando escaneo, diseño e impresión 3D en colaboración con Solca, ¿sí? Ha sido reconocido como orador TED, o sea que vamos a tener una buena charla con Gabriel, y ganador de múltiples premios de emprendimiento e innovación a nivel nacional. Cuenta con publicaciones, conferencias, ¿sí? Es un crack de la investigación en esta área y evidentemente pues tiene una convicción muy grande de que la tecnología tiene mayor sentido cuando logramos mejorar la vida de las personas. Una reflexión que también hacía esta semana justamente con el tema de la parte audiovisual. La tecnología y en este caso todo debe tener un propósito, así que lo vamos a hablar. Un aplauso por favor para Gabriel Helguero. De mi lado derecho nos acompaña Nayet Solórzano, ella es decana de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de SPOL, es investigadora en tecnologías aplicadas a la educación y la salud, es creadora de la línea de investigación MIDI, ¿ya? Es la que integra arte, diseño y tecnología utilizando gamificación para desarrollar soluciones educativas innovadoras que impactan en el aprendizaje, el bienestar y la salud. Lidera el proyecto Loli MIDI, por aquí también tenemos a Loli, que luego va a interactuar también con nosotros, una plataforma humano-robot-juego que combina robótica social y juego interactivo para fortalecer las habilidades de niños, especialmente en contextos de educación inclusiva. Es doctora por la Universidad de Griffin University, donde ha recibido doctorados en honoris causa también, embajadora de la paz en América Latina, y bueno, tiene muchos proyectos que han sido internacionalmente reconocidos por UNESCO, por el BID, y como les hablaba antes, su trabajo conecta la ciencia y la creatividad. Con Nayet vamos a hablar de cómo se funden el arte, la ciencia, la tecnología. Un aplauso por favor para Nayet Solórzano. Ahí está la barra. Ahí está, ya le vimos a la tocallita ha venido ahí así hacia la barra, sí. Y también de mi lado derecho está Edwin Valareso Añasco. Recibió el título de ingeniero electrónico y telecomunicaciones en SPOL, obtuvo su doctorado en ingeniería biomédica en la Universidad Kyung-hee de Corea del Sur. Desde el 2021 es profesor de SPOL, ha fundado y dirige también el Laboratorio de Investigación Bioinformática y Aprendizaje Autónomo. Es miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE y de las Sociedades de Ingeniería en Medicina y Biología, Inteligencia Computacional y Robótica y Automatización. Funge como presidente de EMS para el periodo 2026 y fue presidente de CIS en 2025, ¿sí? Vice Chair de CIS en el periodo 2024 y ha participado como ponente en diferentes conferencias nacionales e internacionales. Un aplauso por favor para Edwin Valareso. Y bueno, entonces vamos a empezar esta chela, que yo creo que a todos nos atraviesa el tema de la ciencia y la tecnología, pero es algo que casi no lo vemos, ¿no? Y normalmente en algún momento de nuestras vidas, y esto creo que es un tema que quizás no nos damos cuenta, quizás alguno de nosotros debe topar en los sistemas de salud, o sea, es algo que es inevitable, ¿no? Entonces unos quizás antes, otros después, pero todos debemos como que aterrizar eso, ¿no? Y evidentemente pues siempre estamos esperando que estos sistemas de salud puedan tener sistemas que estén implementados con innovación, con desarrollo tecnológico. Y bueno, en nuestro caso, países como los nuestros, ¿no? Que puedan estar evidentemente pues para resolver las necesidades de las personas, ¿ya? En ese sentido, ¿sí? Esta chela lo que busca hablar es cómo encontramos a la ciencia y la tecnología detrás de aplicaciones que están resolviendo necesidades sociales, ¿sí? Necesidades que, como les digo, están ahí, son latentes, están presentes, pero no nos damos cuenta. Y que en este caso, en esta chela, en esta edición especial de la chela, lo que hemos buscado es cómo a través de nuestros investigadores podemos mostrar esas soluciones que le estamos dando. Entonces, con Gabriel vamos a hablar de todo el tema de prótesis mamarias.
Vamos a hablar de la inteligencia artificial, de los electrocardiogramas acá con Edwin y evidentemente pues con Nayed vamos a hablar de un tema que también es muy interesante, cómo unir a lo que quizás en los años 50 Snow decía, no pueden estar separadas del arte y la ciencia, ¿no? Snow decía, no pueden, no son las dos culturas como se mencionaba, son una sola. Entonces, ¿cómo mencionamos aquí unir estas dos culturas? Así que eso es un poquito la intro de lo que queremos hablar hoy en la chela científica, esto del laboratorio al cuerpo, la ciencia detrás de la nueva salud. Y yo quiero empezar, ¿sí?, colocando un tema en donde hablamos ahora mismo de que la tecnología está cambiando la salud, ¿ya? Adentro hablábamos y les decía, ok, pero quizás qué tipo de tecnología o si la tecnología es accesible a todos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando hablamos de esto, de que la tecnología está cambiando la salud y cómo ustedes lo interpretan desde lo que cada uno de ustedes está haciendo, ¿ya? Empecemos por Nayed. ¿Qué nos dices? Ahí hay un micro, sí. Hola, hola. Bueno, gracias a todos por estar aquí, Comisario Barra, y a todos los que nos acompañan. Esto de verdad que la chela científica no es la primera que vengo, es algunas que ya he venido, y es algo muy entretenido y nos informa mucho. Bien, con respecto a la pregunta, miren, actualmente la tecnología creo que no es sorpresa para nadie, y en el tema de la salud, hace que la salud ya no sea más reactiva. Lo que logra la tecnología es que la salud sea correctiva, que sea experiencial. Es decir, ya toca no solo el hecho de ver cómo va a curar algo, sino cómo se va a prevenir algo y cómo a través de la data, cómo a través del uso de ciertos recursos, ya sea a nivel electrónico, a nivel programático, a nivel de datos, en realidad podemos hacer que las cosas se prevean de que sucedan, que tengamos una mejor salud antes de que suceda lo que tiene que ser correctivo. Y luego pues viene lo correctivo. Pero eso es lo que yo veo y eso es lo que nosotros tratamos de aportar, por ejemplo, en el caso de Loli, con la tecnología. Cómo mejorar, cómo prever ciertos tipos de cosas y cómo acompañar inclusive emocionalmente a las personas, en nuestro caso a los niños, particularmente con este uso de recursos. Eso en forma sucinta, te puedo decir. Me parece bien, gracias Nayed. Entonces nos quedamos con la primera idea, ¿no? Una salud más preventiva que correctiva con el acceso evidentemente a la tecnología. Pero lo hablábamos adentro también, Edwin, y le decía a Edwin, creo que todavía ni cerramos la brecha de acceso al Internet. No cerramos la brecha de la alfabetización digital y ahora tenemos que llegar a la alfabetización en inteligencia artificial. Hay veces que pensamos que ya todo el mundo sabe cómo funciona la inteligencia artificial, pero no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos igual esta tecnología ahora, ¿sí?, con esta nueva salud desde lo que tú trabajas? Ok, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Es bastante chévere ver todo súper lleno. Gracias a las autoridades de SPOL por generar esta clase de espacios, son bastante necesarios. El lunes estaba en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en un evento bastante similar, organizado por personal del hospital. ¿Tenían chelas? No, sin cerveza. Ah, sin cerveza, ya. Entonces no era igual. Sí. Entonces, la temática de la inteligencia artificial y cómo puede ayudar a paliar los problemas que tiene el sistema actual fue bastante tocada, fue bastante analizada desde diferentes aristas. Y yo creo que la forma más cercana de uso es a través del triaje. Un triaje inicial que muchas veces acá es manual. Toca llegar al centro de salud, esperar que te llamen a hacerte el triaje y luego tienes que ir con el médico, ¿no es cierto? Entonces hasta eso ya perdiste una media hora de tu día. Esa clase de triaje se puede hacer de forma automática, no necesariamente solo con inteligencia artificial, sino con automatización de sensores. Y no es algo nuevo, de hecho. Yo estuve en Corea viviendo por 5 años y hace 5 años que yo estaba allá ya era comercial. Cuando yo iba al médico, eso tomaba 5 minutos y estaba con el médico al tiempo que tenía mi cita. Entonces esa clase de tecnología yo creo que puede servir muchísimo a paliar el sistema de salud actual.
Ok, tenemos otra idea, ¿no? Vamos de lo que decían ayer, lo preventivo, acá llegamos también al triaje, que también está dentro del modelo preventivo. Y llegamos entonces a donde ti, Gabriel, ¿no? Hablamos de tecnología y ahora también hablamos ya del desarrollo de prótesis, qué tan importantes son. ¿Cómo tú vinculas esto? No, este de aquí ya le doy, tranquilos, este para ustedes, ¿no? ¿Cómo le vinculas tú ya entonces a lo que te apasiona, que es en este caso crear, innovar y todo, pero dando estas respuestas quizás para dar estas extensiones del cuerpo cuando las personas, creo que eso también ya lo podemos hablar más adelante, ¿no? Cuando hay esta necesidad de volver a sentir el cuerpo. Bien, muchas gracias Sofía por la invitación, gracias a todos por estar aquí, especialmente a nuestro querido vicerrector que también hace posible este tipo de iniciativas. Ahora, regresando a tu pregunta, una de las cosas en las cuales yo he identificado que la tecnología y la ingeniería acorta una brecha hacia el sector salud es en la personalización de las cosas, ¿no? Si hablamos de prótesis, hablamos obligatoriamente de personalización. No hay una prótesis que le pueda quedar igual a dos personas, ¿no? Mi cuerpo es diferente al cuerpo de Edwin y definitivamente es diferente al cuerpo de todos ustedes. Entonces, ¿cómo llegamos a esa personalización que es totalmente diferente a todo lo que es manufactura? Porque manufactura es cosas masivas, ¿no? Es hacer un mismo producto para que lo usen todo el mundo. Pero llegamos a la personalización haciendo uso de nuevas tecnologías y haciendo uso de la nueva ingeniería. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos producir una prótesis, lo hacemos a partir de hacer ingeniería inversa de una imagen médica, de una tomografía, de una resonancia, de una ecografía. Inclusive podemos hacer escaneo 3D de las personas, como nosotros cuando escaneamos una hoja de papel, ¿no? Con un escáner, podemos escanear en 3D a una persona. Y la digitalización de esto, de este mapa tridimensional del cuerpo humano, es lo que permite hacer soluciones custom, o sea, soluciones que sean totalmente personalizadas para las personas. Porque no hay nada más personal que el cuerpo humano y no hay nada más personal que la enfermedad que está afectando a dicho cuerpo humano. Entonces, a partir de la personalización se pueden generar soluciones que son más específicas para cada caso. Me quedo con eso, no hay nada más personal que el cuerpo humano y evidentemente ahí entra el tema de la personalización. Entonces tenemos tres conceptos que ya vamos en esta primera ronda, ¿no? La parte preventiva, ¿sí? El triaje, que es cómo podemos, ¿no es cierto?, resolver este tema de salud desde la parte del triaje que ya nos costaría menos tiempo, y luego la personalización, ¿no? Y también creo que es interesante lo que tú mencionas, sí, una manufactura, sí, masiva, pero personalizada, ¿no? Que creo que va por ahí. Pero bueno, voy con Nayed, porque en la actualidad la tecnología está llegando a grupos que en este caso eran grupos excluidos, o en este caso la tecnología está buscando más bien encontrar respuestas a necesidades de actores, de grupos de personas en donde quizás no eran visibilizados, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto entra este proyecto que tú trabajas, pero sobre todo, Nayed, yo creo que aquí podemos abordar más el tema del arte y la tecnología, ¿no? ¿Cómo unir una propuesta tecnológica que tiene todo el desarrollo, el prototipo, está bien manejado, pero al mismo tiempo que funde las emociones, ¿no? Que funde con las emociones y con esa necesidad de generar conexión con la gente, con el público? Entonces, con esta intro, quiero que un poco nos expliques entonces ya cómo nace el proyecto de Loli MIDI. Bien, realmente el proyecto de Loli MIDI tiene toda una historia. Y yo diría que la historia comienza para mí como hace 35 años atrás. Así de bastante. No calculen la edad, porque estoy jovencita. Ya, no calculen. Pero en todo caso, cuando tú te encuentras con sorpresas que tienes que averiguar cómo llevar adelante una situación que no sabes cómo manejar, que no existen diagnósticos claros para ciertos tipos de problemas, tú buscas soluciones. Y cuando tú encuentras soluciones, gracias a Dios y gracias a tu empuje, al empuje de tu familia, tu empuje en mi caso con mi pareja, con mi esposo, entonces tú llegas a ver que
tienes que también contribuir a la sociedad, así como tú recibiste la posibilidad de tener la fuerza, el empuje para hacer algo, entonces yo pienso que uno también tiene que contribuir. ¿Y qué mejor forma de contribuir con el conocimiento que tú adquieres? En este caso estoy hablando básicamente de lo que significa el trastorno del espectro autista y las pocas facilidades que había en ciertas épocas de lo que sería lo que es la inclusión educativa. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Teniendo conocimiento sobre el tema, entonces la idea de buscar recursos, ¿cómo tú logras hacer esto? Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes saben que lo que significa el trastorno del espectro autista y los niveles de autismo? ¿Quiénes saben cuántos niveles de autismo? Le van a regalar una cerveza. Ah, a ver, vamos a regalar A una ver. cerveza a quien responda A ver, la respuesta ¿quiénes de conocen Nayen. cuántos niveles de autismo existen? ¿Qué es el A ver. trastorno del espectro autista trastorno y del cuáles espectro son los autista. niveles? A ver, A el más rápido y furioso. Dice, ver, ¿quiénes aquí son? nadie, no Carlos, hay. Carlos, tú dijiste, cuántos niveles de autismo existen? Que se conocen, que se identifican. Por acá, a ver, por acá. Sí. A ver. 4 niveles. Bueno, de acuerdo a la American Psychology Association. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más? ¿Quién da Atrás, más? atrás. A ver. ¿Cuánto? Ahí está la cerveza. Ahí está, el que alzó la mano. 3. Ya, de acuerdo a la American Psychology Amigo, Association. por favor, una cerveza acá al chico. Existen diferentes esquemas y diferentes. Pero ahí también, sí, creo. Ajá. Él, sí, exacto. Ok, muy bien. Como les decía, miren, de acuerdo a la American Psychology Association, desde el 2015 esto ya se reguló. Muchas personas o muchos padres nos resistíamos al hecho de saber qué es el autismo o qué significa esto, y tenemos una palabra muy elegante que corresponde a un científico que se llama Asperger, ¿ya? Entonces, Asperger identificó el nivel de autismo como un problema de comunicación nivel 1. Entonces, ese nivel 1 que estamos hablando es cuando el trastorno es leve y es dedicado. Es decir, tú tienes un alto nivel de rendimiento en unas áreas que es la que puedes aprovechar, pero tienes bajo nivel de rendimiento en otras áreas. Entonces, hay que ver cómo explotar, cómo aprovechar. Lastimosamente, el trastorno de espectro autista, que es una condición psicosocial del ser humano, y es lo que llamamos nosotros las personas neurodivergentes, para que yo les voy a hablar en el momento de neurotípicos y neurodivergentes. Neurotípicos somos la mayoría que estamos aquí. Neurodivergentes somos las personas que pensamos diferente o tenemos condiciones diferentes para aprender. Y entonces tenemos que contribuir con esas personas que tienen que aprender de alguna manera. Entonces ahí es donde surge, de acuerdo, como les decía, la American Psychology Association, el hecho de establecer los diagnósticos, a veces mal diagnosticados, a veces no diagnosticados, de lo que significan los niveles de autismo. Entonces hay 3 niveles: el nivel de comunicación más fluida y que se llama de alto rendimiento, otro un de comunicación no verbal que puede tener alto rendimiento, y otro de comunicación que es muy interiorizada y que es muy difícil de sobrellevar, que es un nivel 3 de autismo. Y a veces hay combinaciones de estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo sería un poco ilusa, o nuestro equipo sería un poco ilusa decir que podemos ayudar en todos los escenarios. Pero ¿cómo nace? ¿Qué podemos hacer para ayudar a aquellos escenarios, por lo menos que sabemos tienen un alto rendimiento y que podemos rescatar? Entonces, una condición que yo conozco desde hace muchísimos años es cómo este es el mundo, estás aquí, conéctate. Entonces, una de las características mayores del autismo es la pérdida de atención, el interiorizarse mucho y vivir su propio mundo. Entonces nos toca cómo logramos que se exteriorice. ¿Qué es lo que hace Loli? Loli lo que hace como característica principal es buscar junto a psicólogos, junto a ingenieros, porque aquí debo de agradecer mucho, Denis no lo veo por aquí, pero Denis Payacho, un ingeniero en robótica, que su doctorado fue en robótica, con quien trabajamos junto a este proyecto, de ver cómo logramos que lo que nosotros teníamos en gamificación por muchos años, que fue inclusive reconocido por el Ministerio de Educación, cómo logramos que estos juegos, el niño no se fuera del juego. Cuando digo se fuera es que pierde la atención. Entonces, ¿cómo logramos para que se involucre con Loli, en este caso? Entonces creamos un robot que lo que hace es rescatar la atención del niño y trabajarlo con psicólogos en los métodos o las metodologías para llevar a cabo este proceso. ¿Qué buscamos con eso? Que el niño mejore los niveles de atención, que el niño capte, y luego viene la parte ya del conocimiento que interiorizaremos después.
Gracias, Nayed. A ver, entonces, ¿cuántos niveles eran? 3, muy bien, ya ves, ya aprendieron, sí, muy bien. Chela para todos, dice, ya, no, ya tienen, ya tienen. Pero, oye, Edwin, lo que pasa a veces es que pensamos que la innovación está muy lejos de nosotros. Tú decías, estuve en el hospital Teodoro Maldonado, ¿no es cierto? Y decías, bueno, la gente quizás que está ahí, que llega a emergencias, ¿no? Puede imaginarse que le hagan un electrocardiograma, es como lejadísimo, ¿no? Que quizás muy lejos de que le hagan incluso una propia radiografía y cosas así. Ahora, tú nos hablas al inicio del triaje, nos dices, perfecto, la tecnología puede ayudar, pero ¿cómo nos puede ayudar? Aquí quisiera que un poco nos cuentes ya desde los proyectos que tú estás trabajando en temas de biomedicina y aplicando la inteligencia artificial, ¿cómo podemos hacer que veamos la innovación y la tecnología parte de nuestra vida, parte de nuestra cotidianidad? Ok, a ver, voy a separar la pregunta. Entonces, primero, para poder hablar de al menos un proyecto, la verdad en el laboratorio, en la SPOL nos explotan. Uy, no, no, es parte del impro, no se preocupen. Es para que se despierte, es para que se despierte. Entonces, les decía, en el laboratorio hay varios proyectos, entonces voy a enfocarme solamente en uno. Cuando estaba haciendo mi doctorado, típicamente en los doctorados uno está sometido a bastante estrés. Y llegó un punto en el que yo sentía palpitaciones y me empecé a sentir el brazo dormido, entonces me asusté. Fui al médico y me pusieron un montón de electrodos para poder tomar mi signo, un electrocardiograma, y había un montón de gente ahí también. Y cada vez que se aflojaba uno, porque los latinos tenemos un poco más de vello, ¿no es cierto? Entonces se aflojaba uno, sonaba la máquina y yo me asustaba. Y todo el mundo empezaba a escribir un montón. De hecho, yo llegué a pensar que me estaban dibujando porque las veía siempre escribiendo a todo el mundo. Y yo pensaba en la falta de practicidad del dispositivo como tal. Entonces, uno de los proyectos que estamos desarrollando es un electrocardiógrafo, pero solamente con 3 canales. 3 canales adheridos. Entonces, simplemente se pegan, que puede utilizarse también para deporte o para monitoreo cuando algún paciente necesita estar monitoreado por largo plazo por algún fallo cardíaco. Sin embargo, no es susceptible a que existan problemas de conexión, porque hay sudoración y demás, o el tema de los vellos que yo les mencionaba. Ahí es donde estamos utilizando inteligencia artificial y estamos haciendo una fusión de sensores. A más de medir la actividad muscular, estamos midiendo también una señal que se llama fotopletismografía, que es básicamente luz. Si ustedes prenden su teléfono celular y ponen el dedito, pueden ver la sombra, ¿no es cierto? Entonces, fotopletismografía utiliza ciertas frecuencias de onda para estimar tus latidos. No perfecto como se vería un electrocardiograma, pero da un guess inicial, una adivinanza educada inicial. Entonces, fusionando ambos sensores con inteligencia artificial, hemos obtenido, la verdad, unas ondas bastante interesantes. Y eso está en el horno, aún no se publica, así que es una primicia para ustedes. Eso con respecto a la investigación. Ahora, tu segunda pregunta con respecto a qué tan cerca tenemos la tecnología. No voy a hablar de mi edad también. Pero pareces igual que Carlos, sí, ¿no es cierto? Así, jovencito. Tienen los mismos genes, entonces capaz sí. Ahí vamos, ahí vamos. Pero cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, de nuestro primer hijo, hace poco, tiene 2 años recién. Entonces, tomamos ecografías casi que mensuales, e incluso 3D, incluso puedes hacer la impresión del rostro de tu hijo. Y jugábamos bastante porque ella tomaba un video y luego me decía, a ver, haz esta mueca para ver a quién se parece. Entonces era muy chévere. Yo le pregunté a mi mamá a qué semana se hicieron una ecografía de mí. Y creo que hicieron una al final para saber si el cordón no estaba enredado en el cuello. Entonces, en un lapso
de 35, 36 años la tecnología avanza de forma abismal y ya es parte del sistema de salud. Con lo que les menciono de ecografía, los sistemas de tomografía también tienen unos algoritmos de reconstrucción súper geniales. Y ahí va otra primicia, super resolución, que lo estamos trabajando con estudiantes de la maestría de Ingeniería Biomédica de la universidad. No les voy a dar más cuerda, voy a dejarlos con la expectativa hasta ahí. Todos están con la expectativa de que nos cuentes de los proyectos y están adivinando tu edad también, creo. Ahí están pensando. La siguiente cerveza, dice. Muy bien. Pero a ver, voy con Gabriel, porque bueno, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de las mujeres en Ecuador, ¿no? Y hay una incidencia, si no estoy mal, es del 11.9 de cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces es alto. Estamos hablando más o menos de que 600 mujeres mueren como 4.000 al año, mueren 4.000 mujeres al año por este cáncer. Entonces, pero están detectadas, ¿no? En ese sentido, Gabriel, sí, desarrollar prótesis, como tú la dices, de manera personalizada y todo, para atacar este problema tan real, tan latente, de acuerdo a las cifras, todo, ¿cómo te ha permitido tener este acercamiento a esta realidad y también desarrollar una propuesta tecnológica que sea humana, ¿no? Y muy sensible a lo que le sucede a las mujeres? Bien, a ver, yo cuando me fui a estudiar mi doctorado, yo tenía como idea hacer un doctorado en impresión 3D. Eso era lo que yo quería hacer. Y por cosas de la vida, mi advisor me llama y me dice, te quiero presentar a alguien, y me presenta bueno, yo llego a la oficina, veo a un señor con bata blanca. Entonces me dice, este es el doctor Faisal Khan, que se llama eso. Y me introdujo a un proyecto médico. Eso sucedió en los primeros 2 meses de mi doctorado. Entonces yo no tenía la más remota idea de nada que tenga que ver con la parte médica, porque yo era ingeniero mecánico. Y me tocó coger muchos cursos en la parte biomédica, etc. Y ahí le comencé a coger gusto a esta parte y un poco como que vino de alguna manera, digamos, no sé si son creyentes, pero yo soy creyente. Entonces yo digo, bueno, a veces Dios te lleva por donde te tiene que llevar. Y me introdujo en este proyecto a un proyecto relacionado con cáncer, ¿no? Para los que no conozcan, el cáncer bueno, los que no me conocen, aquí hay algunos muy buenos amigos míos que me conocen hace muchos años, está mi esposa, pero el cáncer ha sido un tema recurrente en mi vida, ¿no? Mi mamá tiene cáncer, mi papá falleció de cáncer hace 3 años, mi tía falleció de cáncer, mi tío falleció de cáncer, mi abuelo falleció de cáncer. O sea, el cáncer ha estado como siempre muy presente en mi vida. Y cuando empecé a trabajar en este proyecto relacionado al cáncer, que no era el proyecto Zule, comencé a pensar que, si bien es cierto, yo como ingeniero no voy a encontrar la cura para el cáncer, pero sí que puedo hacer algo para las personas que tienen cáncer. Y entre otros proyectos, ahorita tengo un pool de proyectos, la gran mayoría relacionados con cáncer, trabajo con Solca en proyectos de cáncer. Tengo el proyecto de prótesis mamaria que surge de la necesidad que yo vi y palpé en mi mamá, ¿no? Porque mi mamá es una persona que es sobreviviente de cáncer y que obviamente está mastectomizada. Entonces, de vivir de cerca esa incomodidad que ella tiene y conocer que, bueno, estas prótesis que usualmente no son cómodas, no son personalizadas y se notan, ¿no? Y esto es algo que para una mujer, esto es algo que solamente una mujer lo puede entender, ¿no? Yo dije, bueno, aquí hay un material que algo se puede sacar de aquí. Entonces, ¿qué tecnología hace que puede construir cosas que sean personalizadas? La manufactura aditiva, la impresión 3D. Con la impresión 3D yo puedo construir algo que sea específicamente personalizado. Y de ahí nace el proyecto Zule. De hecho, Zule es el nombre de mi mamá. Mi mamá se llama Zulema.
y Zule es el nombre, es la manera cariñosa que mi papá se refería a mi mamá, ¿no? Entonces Zule es ahora una marca SPOL, es una marca registrada SPOL, y es un proyecto que todavía es un proyecto de investigación. Yo tengo aquí unas prótesis, no sé si las puedo mostrar. Sí. A ver, aquí tengo dos. Todavía es un proyecto de investigación, pero digamos, teníamos unas prótesis que eran así, que tenían un patrón interno que no me gustaba mucho, y la última iteración, que es esta aquí que tengo de la prótesis, tiene unos rigidizadores que los hicimos justamente con inteligencia artificial. Entonces, mi vida está volcada específicamente a trabajar, y espero hacerlo toda mi vida, en soluciones, si se puede con cáncer, porque no solamente tengo esto, tengo otros proyectos relacionados con cáncer, pero más que nada para, de alguna manera, aportar en algo a este camino de los pacientes que están diagnosticados con cáncer, para hacer su vida un poco más llevadera. Eso es lo que hago yo. Gracias, Gabriel, por contarnos del proyecto. Un aplauso. Bien, completamente me encantó el proyecto Zule y toda la connotación que viene detrás, pero creo que eso es lo más importante que nos dice Gabriel, ¿no? ¿Cómo conectas tus motivaciones de investigación, ¿no? En este caso con tu propia vida, ¿no? Con tu propia historia de vida, y en dar soluciones a las siguientes personas, ¿no? A las que pueden estar luego viviendo eso. Y justamente quiero ir hacia eso, Nayet, porque creo que lo más interesante de desarrollar una tecnología es ver que la tecnología, aparte de que puede ser muy eficaz y que funciona muy bien, logra conectar con las personas, ¿no? Y eso creo que es lo importante, siguiendo la línea de lo que nos dice Gabriel, ¿no? Conectar con las personas, una tecnología que permita esa conexión y que las personas se apropien de la tecnología, porque eso es un problema, ¿no? Justo que es lo que él mencionaba antes. Las personas pensamos, ¿no? Que así la gente le dice, ay, no, es que eso está muy alejado para mí, o yo jamás sabría cómo funciona esto, o eso es quizás para gente solo que lo maneja y todo así, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que hablar muchísimo de cómo manejamos esta propuesta para apropiarnos de la tecnología. Y a eso quiero ir, a que tú nos cuentes un poco más y así cómo Loli logra apropiarse, hacer que la gente se apropie de la tecnología, ¿sí? Y quizás cómo estás logrando llegar a diferentes lugares del país con Loli. Yo pienso que cuando la tecnología te ayuda a tener una mejor calidad de vida, ya es una recompensa, ya es algo. Y entonces eso es lo que se espera de Loli. En lo que corresponde, yo creo que la gente se apropia y yo mismo me he apropiado. Bueno, como ya dijo ella, soy decana de la facultad y en realidad yo no tengo carga actual de investigación porque el tiempo no me da, pero aquí Carlos se sonríe porque es verdad. O sea, yo no tengo carga de investigación y sin embargo sigo haciendo investigación, yo diría prácticamente full time. Pero eso sí, gracias al tremendo equipo que parte está aquí, tremendo equipo que tengo de investigadores, equipo joven. Gracias a todos ustedes, porque la satisfacción está en saber transmitir para crear ciencia, y la ciencia tiene que ser transmitida para compartirla y poder apoyar a crear esa calidad de vida. Y eso es lo que yo trato de hacer, y por eso yo sigo con investigación. Créanme que me trae un sinnúmero de problemas que ustedes no tienen idea, el tener que trabajar tanto y hacer tantas cosas a la vez. De verdad que me trae problemas en mi vida. Pero la satisfacción es lo que tú puedes dar. Ver una cara de un niño, de una niña, que realmente llega a la universidad. Les voy a dar un escenario real. Llega a la universidad aterrada, mordiendo a la mamá, mordiendo al papá, porque piensa que es una terapia más en la que se va a frustrar por los niveles de autismo que tiene. Y llega y poder estar con ella, calmarla, mostrarle una imagen, ahí viene la parte del arte, una imagen tierna, suave, amigable, que logras calmar a esa niña y luego mostrarle a un robot como Loli, que para ella no es un robot. También la impresión en nuestras lecciones aprendidas, saber si lo considera un esquema amigo o lo considera un esquema retractor, porque no sabemos qué iba a pasar. Acuérdense que los proyectos, como tú mencionabas o conversábamos en backstage allá atrás,
realmente no es como la gente piensa que esto sale de la noche a la mañana. Esto lleva años, señor. Esto lleva años hasta que tú vas madurando, pasando de lecciones aprendidas a esquemas conceptuales, a luego prácticas, a luego pilotajes y una serie de cosas que te lleva años. Siempre, eso sí, hay que reconocer que se trabaja con gente en equipo que se compromete y a la que tú le transmites tu pasión. Y volviendo al tema de Loli, y volviendo a la experiencia esta, que una de las experiencias que más recuerdo, ver la cara de la niña, ver esa calidad de imagen alegre, de ver el robot, de querer tocarlo, de querer ver lo que hace, y luego ver cómo desde un inicio ese acercamiento a Loli hacía que comencemos a trabajar, comenzando en su motricidad fina, en sus emociones, en la forma de ver las cosas. Y pasado un proceso de tiempo, de algunas pruebas, comenzamos con esto. O sea, la niña perdió totalmente ese miedo en una primera sección increíble. Por eso hay un artículo con lo que yo digo que es el que me da mucha alegría pensarlo, pero a su vez fue la que me bloqueó el tema de poderlo registrar como patente, fue el hecho de que salió una página de periódico que decía Loli, un robot con corazón. Entonces, me voy a saltar un poquito. El tema es que cuando quise registrar la patente, no pudimos registrarla porque encontraron tremendo anuncio de periódico que decía eso, y no se podía registrar porque ya no se consideraba como un secreto el tema de Loli. Pero fue por esa emoción que hubo y sacamos a una niña con un grado de autismo nivel 2 que salió sin miedo a la SPOL donde hicimos las pruebas. Y posteriormente, niños y niñas que en sus diferentes tipos de pruebas, nosotros ya tenemos estos proyectos con el municipio de Quevedo, en lo que existen 2 robots. Esta es la cuarta Loli, no es la primera Loli, no es única, ya tenemos 4 prototipados de Loli funcionales. Y otra que tenemos en Buena Fe. Y la idea es trabajarlo con Centro de Desarrollo Infantil, donde el niño aprende muchas características a través del arte del juego, porque hay muchas imágenes, esquemas cognitivos, esquemas de colores, esquemas de formas, en las que trabajamos muy cuidadosamente con el equipo para saber qué puede y qué no puede interiorizar un niño con autismo. Niños neurodivergentes, pero también trabajamos con niños neurotípicos. Y qué bonito es ver, yo digo a mi sobrino, por ejemplo, que es como mi nieto, mi sobrino Sergio, ver a los niños cuando, por ejemplo, dicen, no, a mí me dice mi sobrino, mami Eji, no mami Eji, eso no es saludable, porque tú le das a entender, por ejemplo, el robot te puede manejar, una de las aplicaciones que te maneja es alimentos saludables y no saludables. Entonces, es lo que yo hablaba de preventivo. Entonces, Loli, a través de su conocimiento, a través de su ayuda, te determina dentro de los juegos a diferentes elementos, diferentes tópicos. Y entonces los niños van aprendiendo. Y hay una serie de connotaciones de lo que significa habilidades blandas para la parte de emoción y también habilidades cognitivas y habilidades sensoriales. O sea, realmente Loli es un elemento que en su conformación, esa fue la razón por la que fue premiada como este proyecto fue premiado como el proyecto de inclusión más creativo a nivel mundial, por lo que tiene atrás de él. No solamente es un robot, es esa calidad de vida de apoyar que el niño pueda aprender diferentes cosas y logremos que capte un poco más los tiempos de atención, lo cual estamos trabajando y seguimos trabajando con psicólogos para ver todas las estrategias que podemos utilizar. Entonces, eso es lo lindo de este tipo de proyectos, esto es lo que te llena. A veces no necesariamente tú tienes que, o sea, yo digo que el SPOL no saca el aire, como dice él, pero en realidad tú te sacas el aire porque tú te quieres sacar el aire cuando amas lo que haces. Y eso es lo que yo hago. Yo amo lo que hago y agradezco muchísimo a todo el equipo de que compartan ese amor que yo tengo por la ciencia y por la tecnología y en este caso relacionado con el arte. Gracias. Gracias, Nayed. Nos queda claro mejorar la calidad de vida de la población y que creo que eso también es algo que lo mencionaba por acá Gabriel. Bueno, antes de seguir, les cuento un poco las promos, porque hoy es miércoles que parece jueves, pero parece viernes al mismo tiempo.
tenemos toda esa inestabilidad, no sabemos qué mismo es, ¿no es cierto, Javi? Pero bueno, hoy tenemos 2x1 en microteatro, así que después de la chela se pueden quedar aquí en las funciones de microteatro que están súper chéveres. Y también hay jueves mañana hay un karaoke, ¿no? Mañana hay karaoke after office. Hoy la gente viene after office, no, al próximo jueves, dice, no, mañana ya no hay, pero bueno. Pero hoy tenemos 2x1 en microteatro, así que ya saben, ¿no? Y si luego vienen sábado y domingo siempre hay música en vivo, viernes, sábado, ¿no es cierto? Aquí en el pop-up, así que aquí la oferta está chévere, así que ya saben, 2x1 lo que salgan con las obras de teatro. Tú decías que podríamos resolver cuestiones como, vuelvo al tema del triaje porque me pongo a pensar cómo es ir a una emergencia en un hospital en nuestro país, ¿no? Y que tú dices media hora, pero yo creo que a veces son 2, 3, 4, 5 horas ahí esperando a que te tomen, ¿no es cierto?, la temperatura, la presión, o sea, pasar el triaje. ¿Cómo en este caso la propuesta que tú nos das, ¿no?, de usar la inteligencia artificial y este tipo de tecnología, no termina siendo un desafío en nuestros países? ¿O cómo puede paliar esos desafíos del tiempo? Es decir, ¿cuántas máquinas debes tener quizás para resolver el tema a tiempo? ¿O qué es lo que deben hacer las personas antes para poder tener ya con precisión esos datos y no tener que esperar tanto tiempo en un servicio de salud en emergencias? Ok, a ver, voy a tratar de no sonar quejoso porque yo creo que ya me están tachando de quejoso. Sí, ya te puso ahí el vicerrector, dice, anotado, dice, ya, sí, anotado, dice. Sí, dice, sí. Es parte de la pasión, es parte de la pasión. Parte de la pasión, sí. Claro. A ver, Gabriel, Carlos, de hecho, siempre te he conocido como Carlos, pero ya que te dijeron Gabriel, entonces cambié de nuevo a Carlos. Carlos mencionaba la personalización de la medicina, no solamente prótesis, medicina. ¿Qué implica la personalización de la medicina? Tener datos. Yo y mis colegas normalmente trabajamos con datos nórdicos, norteamericanos, europeos. No caucásico, ¿no? Claro, de hecho cuando yo llegué hace 5 años, estaba almorzando con un amigo en la universidad y me dice, tú estás haciendo inteligencia artificial, eso es racismo, porque no reconoce la cara de los afrodescendientes. Sí, no, a ver, es por el tema de los datos. Entonces, muchas veces nosotros en los centros de salud decimos, sí, tenemos los datos, me ha pasado muchísimo en los hospitales, y hay un backup de datos de años, pero es un backup desordenado. Entonces no tenemos nuestra información, y si no tenemos nuestra información no podemos generar no solo inteligencia artificial, sino tecnología personalizable. Entonces yo creo que ese es el primer punto al que hay que atacar. Hay que hacer conciencia de que quien va a diseñar tecnología para nosotros somos nosotros. Tenemos que dejar de pensar en el consumismo que vamos a comprar tecnología. Tenemos que empezar a diseñar la nuestra. Y la inteligencia artificial lo ha dejado notar bastante. Si no tenemos nuestros datos, probablemente les pasa con los chatbots, con los agentes. Empiezan una conversación y primero dice tonterías. Y conforme más hablan, empieza a tomar coherencia. Entonces, se alimenta de nuestra información. Si no tenemos nuestras bases de datos en una forma adecuada para poder crear tecnología, sea inteligencia artificial o monitoreo para triaje a través de fusión de sensores, no vamos a poder desarrollarla, por un lado. Por otro lado, no hay que galopar sin un camino. Yo sé que hay mucho ímpetu en investigar y desarrollar tecnología. De hecho, en SPOL tenemos una ambición, y esta ambición es para el siguiente año utilizar tecnología desarrollada en la universidad con fines productivos, o sea, transferencia tecnológica. Para poder llegar a esto, al menos desde la perspectiva médica, hay que pasar por comités. Cuando los médicos toman decisiones con respecto a un caso complejo, tienen un comité ético de análisis. En investigación se llama un comité de ética en investigación en seres humanos. Y el país es bastante inmaduro en este tema. Hemos estado madurando a lo largo de los años.
hoy por suerte en SPOL tenemos nuestro propio comité de ética de investigación en seres humanos. Eso facilita la investigación de este tipo, no solamente con instrumentación, con desarrollo de inteligencia artificial, también con el factor psicológico, que de hecho la psicología muchas veces es un tabú en nuestro país, pero no está mal no estar bien. Entonces, hay que apelar a todo ello. Ok, eso con respecto a los desafíos. Ahora, ¿cómo puede apalear directamente el sistema? Vamos a suponer un tema de emergencias. Yo inicialmente hablé sobre un triaje inicial. Cuando uno va al centro médico, te toman la presión, ¿no es cierto? A mí me agrada eso porque siempre estoy bromeándole ahí a las chicas, no me mire que me sube la presión. Entonces, te toman la presión, te pesan, te miden, te ven el nivel de oxigenación. Esa es una clase de triaje y eso se puede automatizar con una mezcla de sensores y por ahí se puede utilizar un poquito de IA, no tanto, pero sí se puede utilizar algunos algoritmos. Hay otro tipo de triaje que evalúa la gravedad, que puede ser, por ejemplo, lo que yo mencionaba del monitoreo de los signos cardíacos, un electrocardiograma constante, o detección de las expresiones de dolor dentro del paciente. No es un diagnóstico clínico como tal, pero de nuevo, hay tecnología ahí que se puede aplicar en una sala de espera y según eso darle prioridad al paciente, ver cómo se va deteriorando sus signos vitales. Yo creo que esa es una forma de mejorar el sistema de salud. Y si lo piensan, el último ejemplo que lo di ni siquiera es un ejemplo médico. Detectar sensaciones, incomodidad, tristeza, dolor, que está en paz, es algo que se utiliza incluso para entrar a un bar o para analizar seguridad dentro de un aeropuerto. Entonces no es tecnología médica, pero puede aplicarse con fines médicos. Ok, gracias por explicarnos, me queda claro, sobre todo el primero, lo de los datos, ¿no? Que se debe trabajar con datos nuestros, ¿no? De nuestras características. Y luego la otra, creo que también es importante. Claro, va a regalar una cerveza. A ver, por aquí estaba Daniel corriendo. A ver, dice que Edwin que quiere regalar una cerveza. Voy Okay. a regalar una cerveza. ¿Cómo se llamaba el comité que yo decía que nos hace falta y que tenemos este año en SPOL? A ver, levantó la mano primero. Pero que lo diga, pero diga Fuerte, totalmente fuerte. qué significa. Ajá. Ok. Caramba. ¿Qué dice? Es el decanato de investigación. Bueno, ya dale una. Fue con También otra para Licenia, ya eso, ya, sí, ya, muy bien, okay, sí. Okay. A la próxima, estate atento, a la próxima. Muy bien, ya ven, aquí están. Y bueno, voy a ir a una pregunta con Gabriel y luego vienen todas sus preguntas, así que vayan por favor preparando sus preguntas. Gabriel, ¿cuáles son los desafíos que tú has encontrado al diseñar partes del cuerpo humano, no? Porque diseñar, como tú dices, perfecto, sí es interesante, lo vemos ahora sí con los prototipos, pero quizás cuáles son los factores que no nos imaginamos al momento de diseñar y que para ti han sido un desafío, ¿no? Los mostraste cuando dijiste, tuve este primer prototipo, luego ya diseñé este otro. ¿Cómo crees tú cuáles son estos desafíos al momento de diseñar, ¿no? Tenemos un video con Gabriela en SPOL Divulga, si es que lo quieren encontrar, que se llama ¿Se puede imprimir partes del cuerpo humano? Entonces justo me acordaba de eso. Sí, es verdad, hay ese video en SPOL Divulga. A ver, desafíos me he encontrado con muchos. Desde, básicamente cuando uno trabaja con cuerpos, con anatomía, que es lo mío, hay muchísimo problema con la heterogeneidad de los datos, ¿no? Entonces, les voy a contar algo. Mi esposa está aquí. Mi esposa está aquí, no me deja mentir. Cuando yo empecé el proyecto Zule, teníamos un problema, ¿no? El problema era que nosotros, uno de los objetivos es que la prótesis se comporte biomecánicamente igual que el seno sano.
Y esto, entre otras cosas, significa que se deforme de igual manera, se comporte dinámicamente de igual manera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los primeros problemas que nosotros tuvimos es que el peso era un problema, pero el primer problema que nosotros tuvimos es, ok, nosotros queremos que cuando la mujer se ponga esta prótesis dentro del brasier, se deforme igual que se deforma su seno sano con el brasier, cuando se pone un brasier, ¿no? Porque cuando la mujer se pone un brasier, el seno se deforma en muchas direcciones y de diferentes maneras. Entonces nosotros comenzamos a buscar, ¿por qué se ríe? Denis se ríe. Entonces nosotros comenzamos a buscar, porque yo dije, esto tiene que estar publicado, en algún lado tiene que estar publicado, en algún lado tiene que decir cuál es la fuerza que ejerce el brasier en el seno de la mujer. Y la realidad es que esto no existe, ¿no? Buscamos, hicimos digamos, exhaustivamente buscamos un paper de esto, un estudio de esto, y nunca lo encontramos. Entonces, una de las cosas que dijimos es, tenemos que nosotros empezar a levantar datos, ¿no? Y levantar datos, como se pueden imaginar, en un proyecto de estas características, no es sencillo. Sobre todo desde el punto de vista que yo soy hombre, ¿no? Entonces, ¿qué significa levantar datos? Levantar datos significaba llamar a una mujer, en este caso yo decidí no llamar a mujeres mastectomizadas, o sea, decidí llamar a voluntarias, mujeres sanas, con sus dos senos sanos, y escanearlas en 3D, ¿no? Porque la idea era escanearlas con brasier y sin brasier, ¿no? Para luego, digamos, hacer un emparejamiento de los dos modelos de escáner 3D y medir cuánto se deformó el seno. Entonces, claro, al principio comencé a, digamos, decirle a mis amigas, oye, te puedes dejar escanear, ¿no? Y una de las cosas que lo primero que hice fue decirle a mi esposa, ¿no? Le mira, mi amor, te amo. Pero este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Y bueno, voy a hacer esto de aquí. No quiero que, o sea, entiende que este es mi trabajo, no quiero que lo entienda. Y me dijo, mira, hazlo con pudor, me dijo así, hazlo con mucho pudor, ¿no? O sea, me dio el permiso. Yo no sé si les puedo pedir un aplauso para mi esposa que me dejó hacer esto. Entonces, luego de eso comenzamos, ahí sí hicimos inclusive con gerencia de comunicación una campaña y comenzamos a llamar a mujeres para hacer este escaneo. Entonces, al principio, como era yo solito y mi escáner los hacía yo. Ya después, ya como que, ya Caro me dijo, ya, oye. Entonces de ahí ya me conseguí estudiantes mujeres, ¿no? De ahí pedí estudiantes mujeres, que en mecánica, como se imaginarán, no hay muchas, pero me las conseguí y luego pues ya les dije a las estudiantes mujeres, escaneen ustedes, yo ya no puedo ver más, yo ya no quiero ver más mujeres, yo ya no quiero ver más. Entonces, claro, eso es uno de los desafíos que uno se encuentra, porque al ser tan heterogéneo este asunto, muchas veces no encontramos los datos necesarios o están desordenados, tal como lo dijo Edwin. Están desordenados y para eso necesitamos pues personalizarlos, ¿no? Que justamente eso buscabas a través de este escáner. Bueno, a ver, vamos a las preguntas del público, porque miren, tenemos 3 visiones diferentes de las aplicaciones tecnológicas a problemas de la vida cotidiana, así que espero que tengamos algunas preguntas. Ok, no todos a la vez. A ver, allá tenemos una pregunta. Gaby, llévate el micro. Buenas. Se estaba hablando algo del tema de los datos. O sea, quisiera saber, por ejemplo, alguno de ustedes si tuvieran acceso a todos estos datos que se están generando con los dispositivos, los relojes inteligentes, o sea, en este hecho, por ejemplo,
Garmin, Apple, Samsung o algo, tienen una base de datos a nivel mundial, que también tenemos base de datos de Ecuador. Si tuvieran acceso a esos datos, ¿qué se les ocurriría o qué podrían hacer o qué valor le podrían ver a tener acceso, si pudiera tener acceso a los datos generados en Ecuador o en nuestra ciudad con todas estas compañías de los wearables que nosotros normalmente, creo que aquí la mayoría lo utilizan? Muchas gracias. A ver, si quieren contestar me avisan. Mira, el tema que tú topaste, los wearables, yo creo que es muy interesante porque tenemos un montón de sensores que están generando información de nosotros y eso se está perdiendo. Mi tutor del doctorado, él siempre me decía, Edwin, tienes que diseñar tecnología para los sanos, no para los enfermos, porque hay más plata con los sanos. Cómo caló en mí eso fue en hacer evaluaciones no médicas con fines médicos. ¿A qué me refiero con esto? Hace 2 años conocí a un colega de la Universidad ICESI en Colombia. Él tenía la misma visión que yo en cuanto a la generación de datos y él se adelantó. El año pasado él ya tenía una base de datos de pacientes de Parkinson clasificados de acuerdo a un test que se llama UPDRS. Entonces, ¿qué hacía él? Ponía sensores inerciales, los que tenemos en los teléfonos celulares, en ambas manos y en la espalda baja. Y los hacía caminar, ida y vuelta. Y luego venía el triaje con el médico y el médico evaluaba de forma cotidiana, usted tiene este nivel. Entonces, él lo cotejó. Claro, en un año no puedes recabar tanta información para hacer algo súper genial, pero por lo menos hicimos clasificación binaria entre una persona sana y una persona con Parkinson. Y esos fueron datos latinos, fueron datos de pacientes colombianos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Detectar si alguien tiene Parkinson, no yendo al neuropsicólogo o a alguien de neurociencias, sino simplemente poniéndote sensores y caminando. Y de hecho la tasa de precisión que teníamos era algo así como el 99%, así que estaba genial. Y alerta de spoiler, estamos tratando de replicar eso en Chile y aquí en Ecuador para tener una base consolidada a nivel de América Latina. Ese es un ejemplo de un test que no es médico, pero tiene connotación clínica, porque nuestro cuerpo empieza a hablar por nosotros. Muchas veces pasa, a veces lo tomamos desapercibido. Me dolió un poquito la cabeza, me tomo un café y sigo trabajando. Y luego viene algo más serio. Entonces el cuerpo habla, todo el tiempo está hablando. La inteligencia artificial puede hacer una interpretación de esas sutilezas que se están expresando de nuestro cuerpo. Y los wearables yo creo que es una tecnología muy interesante, en especial si se mezcla con textiles inteligentes. Muy chévere. Para geriátricos también me gustan las aplicaciones dentro de geriátricos. Buena pregunta. ¿Podemos darle una cerveza? Ok, bueno, Edwin está regalón hoy, quiere regalar cerveza a todo el mundo. Dale, por favor, nomás a Guillermo, una cerveza para Guillermo. Mira, A ver, dale. mira, contestando a la pregunta, para mí siempre lo más importante, acuérdate que nuestra línea tiene que ver mucho con factores psicosociales y lo que tiene el aspecto cognitivo y emocional. Bueno, no sé si conocen, pero si ustedes miran, Loli tiene una cámara en la frente y también dependiendo del tamaño del niño a veces la tiene en el pecho. Entonces, realmente dentro del proyecto Loli nosotros manejamos datos, colección de datos a través de una aplicación que se llama Media API. Entonces nosotros colectamos datos y colectamos datos de factores de emoción de la persona. O sea, hacemos redes de datos, los gráficos de redes, en que medimos emoción, alegría, tristeza, concentración o molestia. Y este tipo de datos también son datos que nosotros podemos encontrar dentro de otras aplicaciones y, por ejemplo, si lo utilizáramos con inteligencia artificial, nos serviría tremendamente a nosotros, sería una de las cosas que tenemos que hacer, chicos, en el tema. Pero la idea es utilizar estos recursos, esta inteligencia artificial, para ver qué innovaciones o qué nuevas formas de capturas de atención o esquemas
que mejoren las condiciones emocionales y psicosociales de los niños. Entonces, si nosotros pudiéramos utilizar esos datos, unirlos con los datos que nos generan dentro de nuestras bases MIDIAPI, nosotros podríamos triangular muchísimo más si tuviéramos toda esa disponibilidad, generar recursos más rápidos con resultados que en lugar de estar esperando en muchas ocasiones, es solamente el esquema de pilotaje a través de los psicólogos, poder pues un poquito darle velocidad a los resultados que podríamos obtener para mejorar esas capacidades cognitivas y capturas de atención de parte de los niños con autismo y también, digamos, párvulos, ¿no? En este caso. No, perfecto. Ok, más preguntas. A ver, estamos ya en las horas de preguntas. A ver, acá tenemos. A ver, por acá y luego allá. A ver, Dani, ahí viene Dani. Sí. Hola, hola. Muy buenas noches con todos. Gran charla, buen podcast presencial que estoy recibiendo hoy. Y bueno, tengo una gran pregunta. Tal vez la voy a individualizar cada uno. La primera es para el doctor Elguero, que es sobre, deseo saber más a profundidad sobre la aplicación de la inteligencia artificial en cuanto a las prótesis mamarias. ¿Cómo era, se podría decir, ese cambio que usted ha vivido desde que usted se fue a realizar su doctorado a hoy en día, que como todos sabemos que la inteligencia artificial ha tenido un crecimiento exponencial? Por otro lado, a la doctora, sobre el robot, he visto que usted se podría decir, ha investigado en base a un tipo de autismo, ¿verdad? Y como mencionó, cada vez hay otros niveles que son mucho más, se podría decir, fuertes a analizarlos y poder sacar a las personas de ese cuadro para que puedan convivir en nuestra sociedad con mucha normalidad. Mi pregunta va a ¿cuánto tiempo le tomó realizar este proyecto? ¿Y cuánto tiempo usted cree que le tomará resolver? Bueno, sé que esto es una comunidad científica muy grande alrededor del mundo, pero si usted se pone un proyecto dedicado a analizar la siguiente escala de autismo, ¿cuánto usted cree que este tiempo podría demorar? Y por último, al doctor Edwin, sobre la información de Elon Musk, que actualmente le llaman Neuralink, que conectan, se podría decir, un aparato invasivo en el cerebro. Quisiera saber su opinión sobre este artefacto. Gracias. Ok, ¿empiezo yo? Bueno, a ver, en Zule teníamos, te hablo específicamente de cómo utilizamos inteligencia artificial para el proyecto Zule, ¿no? Porque en Zule teníamos nosotros una primera aproximación a las prótesis en donde para poder darle el comportamiento biomimético a las prótesis, les pusimos comenzamos a experimentar con diferentes rellenos, ¿no?, de la prótesis. Entonces, este de aquí fue nuestro relleno ganador, que es un patrón que se llama patrón de giroide, ¿no?, que se comportaba muy bien y se comporta, de hecho, muy bien para la deformación. El problema con esto es que imprimir esto era complejo, ¿no? Porque no sé si están familiarizados con la impresión 3D, pero uno de los problemas con la impresión 3D que siempre existen es los soportes. Tiene que haber soportes, especialmente cuando hay material o cosas huecas, como esto, por ejemplo. Entonces, internamente, retirar los soportes de una prótesis impresa con patrón de giroide era muy complicado. De hecho, a veces nos demoramos más quitando los soportes que imprimiendo la misma prótesis, ¿no? Y cuando decidimos colocar o utilizar inteligencia artificial en el diseño de las prótesis, vino producto de una tesis de maestría, de la maestría en manufactura. Y este estudiante me dijo, ¿por qué no le metemos inteligencia artificial? Entonces le pregunté, ¿cómo le vamos a meter inteligencia artificial a esto? Y me dijo, bueno, podemos utilizar diseño generativo. Y la verdad es que me pareció una muy buena idea. Comenzamos a investigar. ¿Y qué es el diseño generativo? El diseño generativo es básicamente una inteligencia artificial que lo que hace es, tú le dices
a esta inteligencia artificial, mira, voy a tener cargas en este elemento, voy a tener cargas en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Y lo que hace el diseño generativo es decirte, ok, con estas cargas tú necesitas material aquí, aquí y aquí. Y te comienza a generar, por eso se llama diseño generativo, te comienza a generar un diseño en base a esas cargas. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros le metimos diseño generativo a esta prótesis. Entonces, después si quieren la pueden ver, pero internamente tiene unos rigidizadores que son generados específicamente a partir de dónde deben de ir las cargas, dónde ponemos las cargas. Entonces, en función de dónde ponemos las cargas, esta inteligencia artificial nos dice, ok, entonces aquí hay que poner un rigidizador, aquí hay que poner otro rigidizador y aquí hay que poner otro rigidizador. Esa es la manera como nosotros en este proyecto hemos utilizado inteligencia artificial. A ver, me preguntabas el tiempo que tenemos en este proyecto. Era lo que yo mencionaba. A veces las personas dicen, uy, ¿qué tiempo te va a llevar el proyecto? Yo mismo voy a hacer mea culpa porque cuando me presentan un nuevo proyecto como decana, Ale, gobierno, ¿dónde tienes tu contraparte? ¿De qué tiempo es el proyecto? Etcétera, etcétera. Y hay cosas que no podemos realmente determinar porque una secuencialidad. Bueno, los que estamos aquí como doctores en estas investigaciones lo conocemos. Loli comenzó en el año 2019 con un proyecto, un pequeño fondito que ganamos para un itinerario, porque nosotros ya venimos trabajando 25 años, para que tengan una idea, con lo que es gamificación. Entonces la idea es cómo hacer o capturar atención para que lo que hacemos con gamificación, ojo, nosotros hacemos lo que se llama juegos no adictivos. Ahí yo le daría una cervecita a quien sabe que es un juego no adictivo. ¿Saben qué es un juego no adictivo? A ver. No adictivo, que no es adictivo. O sea, los juegos normalmente son adictivos. ¿Cómo creen qué significa un juego no adictivo? No adictivo, a ver. A ver. No eleva la dopamina. A ver. Eso más o menos es, todos tienen una respuesta compartida. Un juego no adictivo es eso, no eleva la dopamina, se mantiene dentro del esquema y sí eleva en un momento determinado el interés, pero deja de interesar en el tiempo cuando ya lo conoces bien. Ya, los juegos normalmente son diseñados, hay que dividir la cerveza entre los tres porque todos tienen respuesta parecida, yo no sé, pero tienen que dividirla entre los tres. Los juegos normalmente, ya que van a tener que darle, porque aquí a Carlos dijo sí, efectivamente, la idea es no elevar prolongadamente a dopamina. Prolongadamente, ¿por qué? Cuando tú desconoces algo, normalmente te eleva la dopamina, pero una vez que lo conoces, ya es aburrido. O una vez que lo conoces, te mantienes en el marco. Eso no se crean que es fácil, eso es lo más difícil de lograr. Porque lo que normalmente el mercado está diseñado es para generar juegos adictivos, porque eso es comercial. Señores, cuando ya decían del doctorado honoris causa, es porque nuestros juegos no son comerciales. Sorry, Carlos, no hacemos cosas comerciales. No hacemos cosas comerciales. Nuestros juegos no son comerciales. La idea es que lo use, el niño aprende y ya no quiere seguir jugando. Pregúntenle a mi sobrino que se llame Losetti a ella. Llama a mi ella, como me dice, ya se lo sabía, no quiere seguir jugando. Eso es lo que buscamos, que el niño aprenda, tenga un conocimiento y que el juego se convierta en una herramienta de apoyo. Unido con Loli, la idea era cómo logramos, porque eso se puede con un niño neurotípico, pero cómo logramos con un neurodivergente lo mismo. Al neurodivergente que si lo veía, pon atención, ya, déjate eso, deja la rutina. Entonces es una cuestión constante de pelea, podría decirse así. Entonces utilizamos Loli para que eso funcione. Entonces unimos, ahí nosotros tenemos una plataforma diseñada que hemos tenido publicaciones de alto impacto, que construimos una arquitectura que se llama Humano Robot Juego. Es una arquitectura creada por nosotros en la SPOL, ¿ya? Esta arquitectura lo que hace es eso. Desde el 2018 creamos primero el robot. Recuerdo una anécdota que con uno del grupo de CIDIS que desarrollamos eso, hicimos una cabecita de Loli donde le metíamos el dedito y nosotros éramos el piquito de Loli. Y decíamos, hola amiguito, soy Loli. Y te voy a ser tu amigo en esta gran aventura. Y era una cosita chiquita, pero de ahí comenzamos con el tema. Pero fue en el 2018, 2019
que sacamos con el primer fondo y para el 2021 ya obtuvimos el Premio Mundial de la Creatividad. Y la otra parte de la pregunta que hice, ¿qué tiempo demora? En realidad yo creo, o mi aspiración, si logramos seguir adelante con este tipo de cosas, es que la inteligencia artificial ahora sí de verdad, si tú la sabes utilizar en el buen provecho, no en el plagio, sino en el buen provecho de cómo la debes utilizar, que nos puede acelerar muchos procesos. Entonces, procesos, mira, estamos en 2026. Hemos hecho muchas cosas como el hecho de poder evaluar digamos, las emociones del niño y poder determinar las emociones del niño. Pero mezclado con otra data, la idea es poder crear productos mucho más avanzados que nos lleven a esquemas más cognitivos. Lastimosamente lo que mencionaba de los niveles. Como te digo, nivel 1 es alto rendimiento, pero como son como conocimientos cognitivos dirigidos, de alto rendimiento, pero en una sola cosa en particular. Por ejemplo, la persona le gusta mucho las películas, te sabe más de películas que un poco más que los cineastas, pero sobre eso específicamente. Pero si tú le hablas de otro tema que no le interesa, ni siquiera te va a poner atención. ¿Qué es lo que trata de hacer Loli? Que en esos temas que no te interesa, a través del juego, del arte, de la creatividad, le pongas un poquito de atención de pronto a lo que no le gusta. Eso lo puedes lograr con niveles 1 y 2 de conocimiento. Lastimosamente, como yo siempre les digo cuando me preguntan, yo mentiría si digo que nosotros estamos preparados para un nivel 3, porque un nivel 3 es totalmente interiorizado. Entonces va a haber Loli y lo que va a darles un manazo, como ya nos han hecho, y le va a romper un ala, como también ya nos han hecho, ¿no? Entonces, o va a tirarnos las tablets, si ven con las tablets como tienen protección, nos va a volar por ahí las tablets, porque es muy difícil. Hemos intentado, pero todavía necesitaríamos trabajar muchísimo más. No te podría decir tiempos ni posibilidad de trabajar con nivel 3 porque todavía no la veo clara. Me encantaría, pero no la veo clara. Hemos logrado hasta nivel 2. Nivel 3 todavía no podría decirte. Es un desafío. Ok, Neuralink, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño sondeo. Estudiantes de pregrado, posgrado, que estén haciendo o quieran hacer investigación, ¿pueden levantar la mano para modificar mi respuesta de acuerdo a ello? No tengo lentes, así que no los estoy identificando. ¿Pueden levantar la mano? Ok, MBS, a ustedes sí los veo, muchachos, vamos bien. Sí, a ver, voy a responder para ustedes. Neuralink, el problema de las señales musculares, de las electroencefalografías, es que es ruidoso. Musculares y electroencefalografía, ambas, tienen esa dificultad. ¿Cuál es la solución? Hacer un muestreo o un sensado en el punto. Para eso necesitas meterle un electrodo en la cabeza o ponerle el Neuralink, ¿no es cierto? Lo mismo para los músculos. Y de hecho, esa es una de las tecnologías que se utiliza para automatizar las prótesis. Desde mi perspectiva, no es tan útil porque genera un riesgo y el proceso es mucho más complejo. Tienes que ir a cirugía, tu corazón tiene que estar bien, tu presión tiene que estar bien para que puedas entrar a cirugía y demás. Mi consejo para ustedes es, si es que van a diseñar tecnología, háganlo desde una perspectiva pragmática. Háganlo pensando en un teléfono celular. Cuando ustedes compran el teléfono celular, lo toman y lo usan. No hay, o el proceso de adaptación es mínimo. Entonces, si ustedes desarrollan tecnología para usarse en un paciente, tienen que tener la misma filosofía. Si estoy diseñando una prótesis biónica, no la voy a hacer de 5 kilos, de 10 kilos. La persona se cae. Entonces tienen que ser muy pragmáticos. No siempre la solución más novedosa y compleja es la mejor. A veces la más sencilla es la fundamental, pero tienen que tener en cuenta en su diseño ese pragmatismo. ¿Ok? Hola, buenas noches con todos. Felicidades a los tres. Creo que han expuesto aportes que van o que ya están marcando diferencias. En el caso de Gabriel, quiero preguntar si has contemplado cómo se va a democratizar la personalización. Ya, porque eso es un tema que generalmente tú dices, es personalizado, es caro.
y el tema emocional por el que transita una mujer que ha sido operada o que ha pasado o que está pasando por un cáncer de mama es bastante alto. O sea, aquí hay una oportunidad importante de retomar una vida con regularidad para Gabriel, para hacerles a los dos. Y Nayet, en cuanto al uso de Loli, ¿verdad? Ya nos aclaró que esto tiene una funcionalidad con los niveles de autismo grado 1 de alta funcionalidad y grado 2 de mediana funcionalidad. ¿Cómo aporta a nivel de familia? Porque detrás de cada hijo autista hay una familia que aprende con ellos. Entonces, si Loli está en el espacio físico de las escuelas donde tienen hoy la bendición de contar con esta herramienta, ¿cómo estos datos pueden funcionar para brindar a las familias aportes significativos para avanzar con sus hijos en estos procesos de autismo? Bien, empiezo yo. Mira, me gusta mucho tu pregunta, porque cuando dices democratización de la personalización, pensamos en esto pensamos en esto que era antes masivo, ahora ya no va a ser masivo, sino que va a ser específicamente para mí, ¿no? Justamente uno de los principios y uno de los pilares de la manufactura aditiva o de la impresión 3D es justamente eso, la democratización de la manufactura. Porque antes la manufactura estaba, digamos, en manos de grandes grupos económicos. O sea, para tú, por ejemplo, producir este vaso, pues tenías que tener pues, una fábrica para producir este vaso, ¿no? Para producir una botella de plástico necesitabas tener una gran máquina para soplar esa botella. Y la manufactura aditiva ha venido a democratizar esto. Entonces ya no necesito una gran máquina para fabricar este vaso, probablemente no en vidrio, pero puedo fabricar un vaso en plástico en mi casa. O puedo fabricarme mis propias cosas en mi casa. Yo creo que todavía estamos bastante lejos de la democratización como tal, pero creo que estamos dando pasos muy importantes al respecto. Y esto tiene que ver con la velocidad con la que producimos las cosas. No puede existir, o sea, yo no le puedo decir a una, imagínate que yo le digo a una persona más técnica, me dice, mira, yo te voy a entregar tu prótesis en 6 meses. No tiene, eso digamos no tendría como mucho sentido realizarlo, ¿no? Tampoco le puedo decir, te puedo entregar tu prótesis en 1 hora. Pero, te lo pongo así, cuando yo empecé el proyecto en el año 2020, año de pandemia, nosotros podíamos imprimir una prótesis mamaria en una impresora 3D en 12 horas. Solamente la impresión de la prótesis. Eso es lo que se demoraba la máquina en el 2020. Compramos nosotros en la facultad el año pasado una máquina de última generación y ya podemos imprimir la misma prótesis, ahora ya la podemos imprimir en 2 horas. Entonces, claro, hemos reducido muchísimo el tiempo de fabricación. Y eso creo que es un paso hacia la personalización, ¿no? Otro paso hacia la personalización puede ser la resolución de los métodos de adquisición de datos, ¿no? Porque antes, cuando yo empecé así mismo el proyecto, yo tenía un escáner 3D que funcionaba con mi iPad y que, claro, pues la resolución muy buena como que no era, ¿no? Tenía una resolución pues un poco borrosa, que para algo como el seno me servía bien, pero si yo, por ejemplo, tengo otro proyecto, que es un proyecto que se llama Oplon, acá está justamente uno de los investigadores de ese proyecto, en el cual nosotros generamos protecciones personalizadas para pacientes que van a radioterapia. Y ahí tenemos que generar, con escaneo 3D, protecciones en lugares mucho más, digamos que necesitan mucho más detalle, como el ojo, como la oreja, como los labios. Entonces, claro, ahí ya necesitamos un nuevo escáner, que todavía no lo tenemos. Qué bueno que el vicerrector esté aquí, para que necesitamos un nuevo escáner, que no es muy caro, que no. Pero bueno, claro, entonces ahora estamos buscando participar en un proyecto CEDIA para tener un nuevo escáner, ¿verdad? Que me dé mucha mayor resolución. Y eso es otro paso hacia la personalización. Entonces, claro, no estamos todavía ahí, pero estamos dando pasos agigantados para eso. Eso es lo que puedo decir al respecto.
Gracias por la pregunta. Gracias por tu pregunta y una muy buena pregunta que me va a ayudar a sacar mis frustraciones. A ver, te cuento que el Loli, como te digo, tenemos 4 prototipos de Loli, pero de alto rendimiento. Se encuentran no en las escuelas, sino en los centros de desarrollo social. Se encuentran 2 en el Centro de Desarrollo Social de Quevedo y 1 en el Centro de Desarrollo Social, de la Dirección de Desarrollo Social de la provincia de Buena Fe. Lastimosamente, el municipio de Guayaquil o las instalaciones en Guayaquil no le han dado mucha importancia porque inclusive yo soy bien, Carlos me conoce, soy bien insistente, bueno, mi esposo también, soy cargosísimo, ¿ya? Soy súper insistente y no tienen idea cuánto hemos insistido acá con mi coordinador, acá me conoce mi equipo, ¿no? Soy súper insistente. ¿Cuánto he insistido porque esto de aquí lo puedan tener los centros de desarrollo social en Guayaquil? He tenido que ir a provincias para que ellos utilicen estos recursos, lleguemos a acuerdo con los psicólogos y los psicopedagogos para que utilicen este recurso en favor de los niños. A mí me da mucha pena ir a los centros de desarrollo, tenemos grandes conversaciones, nos hacemos grandes amigos y no llegamos a nada. Lo que están, perdón, si hay alguien de los municipios, lo siento, pero lo único que aquí hay es como visibilización. Lo único que quieren dar es tablets vacías, porque a veces hay negocios, no sé, pero quieren dar tablets vacías. Nosotros no estamos dispuestos a eso. Nosotros queremos dar recursos que sirvan a la comunidad, que de verdad lleguen a la comunidad. Y es lo que intentamos hacer con Loli. Hace poco, desafortunadamente, salió una oportunidad. No sé si conocen que hay algunos aeropuertos que son temáticos y uno llega súper lindo y tiene temas. Entonces había una idea aquí en el aeropuerto de colocar una Loli en el aeropuerto para que los niños la puedan utilizar. Yo wow, estaba súper entusiasmada. Cuando le hicimos el valor de lo que cuesta Loli, porque muchas cosas nosotros lo hacemos sin costo, no estuvieron dispuestos a pagarlo. Menos el municipio para los centros de desarrollo social. Perdón que lo diga, pero esas son mis frustraciones que me las sacaste ahorita a la luz y no se ha podido hacer. Yo, ¿qué no daría por establecer N número de Loli? Hay una posibilidad ahorita en Galápagos de llevar a cabo un proyecto Loli y yo le digo, bueno, para poderlo patentar, Carlos dice, bueno, vamos a hacer Loli, otra característica, otro shape de otra Loli con el fin de que podamos lograr algo. Vamos a hacer, esa es un poco la idea que ya acá estamos madurando. Pero la idea es que nosotros tenemos mucho entusiasmo. Créanme que nosotros le ponemos los costos mínimos a los proyectos porque lo llevamos por la línea de investigación y aún así no logramos este recurso. Pero realmente estamos muy dispuestos, muy abiertos a llevar estas tecnologías a todo el que nos la pida. Por un lado. Y ahora, ¿cómo beneficiamos a los padres o cuál es el rol de los padres? Esa es la parte bonita. No sé si recuerdan que les dije que en el caso de Loli, nosotros la habíamos enlazado a la muchísima experiencia que tenemos en lo que son juegos no adictivos, juegos didácticos que trabajan sobre motricidad fina y sobre conocimientos específicos. Por ejemplo, aquí en lo que tenemos en la práctica hay un tipo de juegos que son en fragmentos pequeñísimos porque es para chicos con niveles de autismo, entonces que trabaja sobre mis rutinas. ¿Cómo enseñar a un niño a ser autónomo? Rutinas súper pequeñitas, que luego es gracioso y hasta bonito ver al niño, esa ya me la sé, juegos no adictivos. Nos encanta cuando eso pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Y sí lo hemos pensado, y esa es la experiencia de años que tú logras con la práctica y con lo que se llama adopción de tecnología. Mi doctorado es de adopción de tecnologías, y eso es lo que me ha llevado a todo eso. Yo estudio cuáles son los factores que se deben utilizar para adoptar las tecnologías. Nos ha ido bastante bien, tenemos bastantes artículos sobre el tema. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos el robot, tenemos los juegos. No pretendemos, porque sería muy difícil económicamente hablando, que un padre pueda tener una Loli en su casa. Pero lo que sí hacemos es que todos los padres que reciben las terapias pueden tener en dispositivos de baja gama, que era lo otro que mencionábamos aquí, cómo lograr que los recursos no siempre necesite, ellos se mueren del trabajo aquí. Entonces digo, no, esa tablet cuesta demasiado, tenemos que buscar de baja gama. ¿Qué significa? Que el recurso, tienen doble trabajo, que la aplicación funcione y que funcione en baja gama. ¿Por qué? Porque tú vas a un barrio marginal o tú vas a una persona de pocos recursos y le dices que necesita el teléfono de la última tecnología. Seamos realistas, no lo van a poder tener.
O que compre una tablet que cuesta $600, seamos realistas, no la va a tener. Tiene que tener una tablet de baja gama. Entonces, inclusive con otras instituciones que hacemos acuerdos, buscamos que tengan recursos de baja gama. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que Loli trabaja con el robot, el niño se entusiasma, ya se familiariza y se interioriza, y entonces las aplicaciones se las puede bajar al teléfono del papá, a la tablet que tengan de cualquier tipo, y el niño puede jugar con los juegos. Y seguir jugando hasta que llegue el momento que se aburre, igual allá aprendió esa parte. Entonces, eso es lo que buscamos. Ahora, el desafío de eso para nosotros, que significa que cada vez y cuando tenemos que pensar en más y más aplicaciones, y yo vivo desarrollando proyectos MIDI y buscando fondos y molestando a todo el mundo para que hagamos más proyectos MIDI, porque eso es el nombre, Multimedio Interactivo Didáctico Infantil, que es la plataforma y una tecnología que nosotros creamos. Entonces, de esa manera, nosotros transmitimos y hacemos que el padre también se interiorice y puedan tener al alcance este tipo de recursos, digamos, parcialmente, ¿no? Eso es lo que hacemos. Dale, la última pregunta, creo que teníamos alguna otra pregunta, dale ahí, sí. Bueno, acá una más y con esa vamos, sí. Buenas noches con todos. Tengo dos consultas. La primera para la doctora Nayet. Justamente usted estaba tocando el punto de que ahorita las lolis están dentro de centros de desarrollo. Entonces, mi consulta es más o menos cuál es el objetivo final. Si el objetivo final es que haya varias herramientas Loli dentro de todos estos centros de desarrollo o que incluso llegue a estar dentro de las casas. ¿Y por qué funcionaría o por qué no funcionaría? O sea, ¿por qué funcionaría simplemente que están dentro de los centros de desarrollos? ¿Y por qué funcionaría o no funcionaría el hecho de que estén dentro de casa? Porque me imagino que aparte del aspecto económico debe haber algunas otras variantes. Como segunda consulta que tenía para el doctor Carlos, no sé si ha tenido casos o cómo lidiaría usted con personas que son bastante adultas, digamos de 65, 70 años, y que su cuerpo va envejeciendo más y el cuerpo, digamos, tiene menos musculatura, se va encorvando. Entonces, ¿qué tan desafiante es el hecho de hacer estas nuevas prótesis para la misma persona? Porque eso es como que hacerla de nuevo desde el inicio. Entonces, eso me llama la atención si es que ha tenido casos de ese tipo. Gracias. A ver, las lolis en los centros de desarrollo social, como yo les dije, sería para mí un sueño ideal. Las podemos reproducir y las podemos reproducir a no tan altos costos. No puedo decir porque es tecnología que requiere pues una serie de servomotores y algunos esquemas así. Pero sería ideal, ¿por qué? Porque no es la loli en sí, es la terapia que tú das con loli. Entonces, la idea es que trabajamos con los psicopedagogos o psicólogos para que ellos puedan evaluar los tipos de emociones y los grados de atención que logramos desarrollar con niños, y le damos data para que puedan evaluar, y ellos nos retroalimentan a nosotros con el hecho de que cómo podemos utilizar esa data para hacer otras mejoras, innovaciones y también desarrollar nuevos productos. Entonces, es lo ideal porque los centros de desarrollo social, ¿por qué ellos y por qué es un éxito en ellos? Porque ellos tienen las consultas de los diferentes niños que llegan a estos centros. También podría ser con las escuelas inclusivas. No sé si han escuchado ustedes de las escuelas inclusivas o los centros o las escuelas totalmente desarrolladas para niños con discapacidad, como lo que tiene Fe y Alegría. Es más, ya trabajamos con Fe y Alegría. Lastimosamente no llegan a tener, digamos, el recurso como para que nosotros podamos desarrollar ese LOLI. Es más, así que hay fundaciones o alguien que esté dispuesto a aportar para que estos niños tengan estos recursos. Nosotros estamos muy abiertos a conseguir fondos no reembolsables de investigación para hacer estos productos, que es lo que nosotros buscamos. Realmente nosotros aquí, vuelvo a repetir una vez más, no buscamos fines de lucro, buscamos de verdad apoyar a la comunidad y mejorar y poder atender a más niños con este tipo de trastorno espectro autista. En las casas, lo que tú mencionas, no es que no se puede. Si alguien tuviera los recursos para tener una LOLI, lo puede hacer. Lo que pasa es que sí tiene que ver con el aspecto económico y sería como que muy demandante económicamente el poder soportar y mantener el esquema de una LOLI. Digamos, soporte técnico no requiere mayormente LOLI. Lo que sí hacemos es un monitoreo y una captura de datos. Vuelvo a repetir, mis estudios son con respecto a adopción de tecnología y ver cómo podemos ir adoptando la tecnología.
Pero sinceramente, si yo pudiera llevar este recurso a cada uno de los centros de desarrollo y a las escuelas, porque hay escuelas no inclusivas, pero son híbridas, que tienen niños regulares y niños neurodivergentes, entonces sería estupendo que puedan gozar de estos recursos. Es lo que te puedo agregar y espero pues que algún día de aquí se transmita mi sueño y pues podamos obtener esos recursos no reembolsables. Vamos con las dos últimas preguntas. Sí, a ver, espérame. Ay, sí, perdón. Me hizo una pregunta bastante interesante, la verdad. Mira, nosotros estamos ahorita en un proyecto, Zule es todavía un proyecto de investigación. Estamos ahorita en la etapa, vamos a entrar en una etapa piloto en donde vamos a empezar a llamar a mujeres mastectomizadas. Hemos trabajado, digamos, las prótesis que tú ves aquí son específicamente de mujeres mastectomizadas, no de la edad que tú me mencionas, pero sí es algo que nosotros hemos tomado en cuenta, porque no solamente la mujer, digamos, o el cuerpo humano cambia con la edad, también suceden otras cosas, la mujer se puede engordar, se puede hacer más flaca, y eso también va a cambiar el tamaño de la prótesis o digamos, la manera como interactúa la prótesis con la mujer. Pero hay una cosa que sí es muy importante, que probablemente, que es algo en lo que Zule se destaca, es que nuestra prótesis tiene, como es personalizada, la parte posterior de la prótesis. La parte anterior intentamos que tenga la misma forma y talla del seno sano, pero la parte posterior también, porque esto es algo que no sucede con las prótesis comerciales, que ninguna de ellas se adapta perfectamente a el pliegue y el corte y la cicatriz que ha quedado luego de la mastectomía. Zule se adapta perfectamente porque toda la forma y el derredor de la parte posterior encaja muy bien. Y esa parte específica es, digamos, algo que probablemente no se vea tan afectado en el desarrollo de la prótesis, ¿no? Pero todavía nosotros no nos hemos encontrado con este caso y es algo que definitivamente tomamos en cuenta. Vamos a ver allá. Y luego también acá tenemos Dani. Acá, alza la mano, amigo, para eso, perfecto. Es la última, ¿ya? Ya. Hola con todos. Quería saber un poco la postura de ustedes a propósito del... Hay varios teóricos, Floridi, Han, Shaw, que hablan sobre el uso crítico de la IA. Y en medida en la que ustedes trabajan con la tecnología, quisiera ver cuál es la postura que ustedes tienen frente al uso de la tecnología desde un punto de vista o desde un pensamiento crítico, si se quieren. ¿Me repites el nombre? No te entendí el primer nombre que dijiste. Han, que escribió algo en el 2023, Shaw en el 2020 y está Floridi en el 2025. Ya, gracias. A ver, uso crítico de la inteligencia artificial. Vamos a ver. La última vez que estuve acá fue una charla sobre inteligencia artificial. Y el doctor Peláez empezó definiendo lo que no era inteligencia artificial. Y me gustó mucho su definición, de hecho, porque fue bastante radical. Yo voy a ser un poco más directo para ahorrar tiempo. Es una herramienta la inteligencia artificial. Y si yo quiero arreglar, si yo quiero poner un clavo, no tomo un serrucho. Tengo que tomar la herramienta adecuada. Creo que los errores críticos que se producen, el lunes en el hospital me mencionaban un caso de suicidio por utilizar ChatGPT. Esa clase de errores críticos creo que se producen porque no se usa la herramienta de forma adecuada. Se utiliza un chatbot de fines genéricos para hablar de temas de psicología. Loli es un ejemplo puntual de cómo se adapta hacia la psicología. Hay otro ejemplo comercial que se llama Waisa, que es una aplicación donde tú puedes chatear y recibes terapia cognitivo-conductual. Entonces, la IA es una herramienta. Depende para qué tú la necesitas, tienes que buscarla para poderla utilizar. Y eso yo creo que va a aplacar gran parte de errores críticos. Hay otro tema que habla sobre el despertar de la conciencia de la IA. Las redes neuronales artificiales, que es, digamos, la IA que más se ha difundido en estos chatbots,
está diseñada para emular una parte específica del cerebro, no todo el cerebro. Claro que de 5 años acá ha avanzado un montón y Anthropic abre la boca a todos, ¿verdad? Pero no creo que estemos cerca de generar una conciencia autosuficiente, crítica, capaz de generar una acción maliciosa. Un mal uso sí se puede dar, porque la IA está programada para darte una salida. No importa si la salida está mal o está bien, la interpretación que le des tampoco le interesa. Es una ecuación matemática que te da una salida. Entonces hay que escoger adecuadamente la herramienta. A ver, yo creo que con respecto a lo que pregunta sobre la inteligencia artificial, miren, estamos en una etapa que ya no podemos negarla y tenemos que abrazarla. Dice, embrace it, ya, todo el tiempo decimos esto. Y efectivamente, lo que tú tienes que saber es aprovechar el recurso, porque desde hace muchos años, los que somos de la parte tecnológica, decimos que hay herramientas que cogen de la mano. No sé si han escuchado esa frase, que significa que la rutina de lo que tú tienes que hacer en una programación o la rutina que tú tienes que hacer en una depuración te toma mucho tiempo. ¿Qué haces si tú utilizas verdaderamente la inteligencia artificial como un recurso cognitivo en el que tú sabes armar tus prompts, en el que tú te generas un buen agente virtual, que lo conviertes en tu aliado para desarrollar herramientas de mayor nivel? La humanización no se va a poder reemplazar porque es humanización. El hecho de que yo diga esto me apasiona y lo hago aunque no tenga por qué hacerlo, pero lo haces porque humanamente consideras que lo debes hacer, no te lo va a reemplazar la IA. Entonces lo que tú sí puedes aprovechar es que a esa acogida de la mano te la acelere. Es lo que yo decía cuando hacía la pregunta acá. Si yo tengo mi data, mi big data que yo tengo, y tengo una big data mayor que me permite triangular para yo avanzar en procesos que a mí me tomaría más tiempo, pues yo lo voy a utilizar. Es más, yo utilizo muchísimo inteligencia artificial y me va muy bien, pero son mis agentes virtuales. Yo determino qué es lo que voy a utilizar o no voy a utilizar de ello. Entonces yo pienso que es un recurso al que le puedes sacar muchísimo provecho si lo sabes utilizar y no te va a quitar la humanización que nosotros sabemos manejar. Bueno, y solamente para aportar aquí, porque me gusta mucho el término que tú dices, uso crítico, ¿no? Yo creo que nosotros como educadores o en este ambiente educativo es algo que definitivamente tenemos que enseñar, delinear, establecer una ruta, establecer límites también al respecto, ¿no? Entonces sí es importante, justamente hoy estaba conversando con mi subdecana, y me planteó establecer un lineamiento de límites de uso de la inteligencia artificial hacia los estudiantes, que me parece que es digamos, un documento importante que nosotros tenemos que decirle. No un documento que diga, o no simplemente decir no se debe de utilizar, sino decir, ok, tienes que utilizarlo, la quieres utilizar, hay niveles para los cuales tú puedas utilizarlo y hay que establecer cuáles son los puntos en los cuales esos niveles es lícito usarla o no. Porque claro, la inteligencia artificial, para hacerme la tarea, pues definitivamente no. Pero ¿quién pierde ahí? ¿Pierde el profesor? No, el que pierde es el estudiante. O sea, el estudiante que toma ese paso y dice, voy a utilizar la inteligencia artificial para hacer la tarea, pues digamos es el que termina perdiendo, ¿no? Es lo que quería aportar. Editores del conocimiento, nos toca. A ver, vamos a cerrar contigo. Listo. Brevemente. Esta pregunta es para el doctor Edwin. Es un poco más detallado a lo que es inteligencia artificial. Tú mencionaste que actualmente, o sea, en Ecuador, lo que falta, o sea, para mejorar, se lo hace con data. Hay muchos hospitales que tienen, digamos, bases de datos antiguas y que para poder mejorar, sacar, digamos, aplicaciones, se necesita personalizar también, o sea, hacer como que aplicaciones más personalizadas. Tú que tienes más experiencia ya con temas hospitalarios, ¿cómo ves tú el nivel de etiquetado de la data para poder entrenar los modelos? ¿Y qué crees que pueda hacer falta actualmente en Ecuador, o sea, para mejorar este etiquetado y poder entrenar, digamos, mejores modelos de IA? A ver, la pregunta es bastante completa y bastante compleja.
con respecto al tema del etiquetado. Hay varios tipos de inteligencia artificial. Hay una que necesita el etiquetado, había referido antes las redes neuronales artificiales. Hay otra que no necesita etiquetado. Voy a sesgarme hacia la que necesita etiquetado. La investigación es nueva en este país. El comité de ética que mencioné es un ejemplo. El sector hospitalario, creo que Solca es la institución que está más adelantada en temas de investigación. Los médicos tienen carga solamente para atención de pacientes. Si se inspiran en la academia como la SPOL, que nosotros tenemos dedicación para investigación, yo creo que eso facilitaría que se haga este etiquetado, porque el médico va a tener un espacio en donde puede investigar y apoyar a investigadores externos. Actualmente tienen que hacerlo como la decana aquí, por amor a la camiseta y en el tiempo libre que tienen. Y es difícil tener tiempo libre, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va el primer paso. Y eso nos pone responsabilidad a nosotros como institución, porque tenemos que darles el ejemplo para que se entienda cómo se hace investigación, hasta dónde podemos llegar, porque la investigación, como mencionó Nayet, perdón que la tuteé, no es de la noche a la mañana, tarda años en desarrollarse. Así que si queremos que nuestros hijos tengan tecnología, tenemos que empezar ya. Y de nuevo, eso pone peso sobre nuestros hombros porque tenemos que ser un ejemplo. Muchas gracias por la pregunta. Ok, perfecto. Ha sido una chela muy conversada esta noche, sí. Y con grandes respuestas, así que muchísimas gracias. A ver, solo les voy a pedir les voy a pedir a cada uno que haga un cierre con 2 palabras. Ese es el desafío que tienen. 2, máximo 3 palabras. Así que piensen en sus 3 palabras para el cierre. Y mientras tanto, ustedes tienen los códigos QR que se encuentran en las paredes para que llenen la encuesta. Vamos a cerrar la chela y recuerden que tenemos premios para las personas que llenan la encuesta. Así que, por favor, hasta que respondamos con las 3 palabras, ¿sí? Vamos a cerrar la chela de esta manera. Así que ustedes llenan la encuesta. Así que voy con las 3 palabras de Gabriel. ¿Cuáles son tus 3 palabras, Gabriel? Bueno, voy a cerrar con mi propósito de vida de mi investigación, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias, Gabriel. Un aplauso, por favor, para Gabriel Helguero. Mejorar la calidad de vida de la población. Edwin. Ok, ya que no hay cómo explicarla, les voy a pedir que las analicen bien. Tecnología democratiza la salud. Ok, tecnología democratiza la salud. Un aplauso, por favor, para Edwin Valareso. Tus 3 palabras, Nayet. 3. Arte y tecnología en salud. Arte, tecnología y salud. Ok, gracias. Un aplauso, por favor, para Nayet. Perfecto, estamos ya cerrando esto. No sé si es que hasta eso rápidamente le ponemos a Loli, que Loli no ha participado. Loli, por favor, ahí hasta que terminen rápido de... A ver, el botón. Juegos. Sacude a Ángel con tu dedo antes que el sol, que está ubicado en la barra de arriba, llegue hasta el otro extremo. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Continúa así, vas muy... No te rindas, ya casi lo logras. ¡Bravo! Lo hiciste genial. Algo muy básico para motricidad fina. Es lo que logra. Y una historia. A despertarse un gran día tendrás. La rutina de la mañana está por comenzar. Dormiste 8 horas y descansaste bien. Nuevas aventuras estás por conocer. Cepilla bien tus dientes, las bacterias se irán. Y luego de hacerte el uniforme te pondrás. Ordena tu mochila para las tareas llevar. Ponte el uniforme que a la escuela te vas. Desayuna saludable y energía tendrás. Nada de hamburguesa.
aplauso para Loli, por favor, que cierra con broche de oro esta chela científica. A ver, vamos, tenemos los números para la encuesta. Del 1 al 25, a ver, un número, Nayet. Del 1 al 25. El 7. 7. Freddy Torres. Freddy Torres. Acá está Freddy Torres, acá está Freddy Torres. Un aplauso para Freddy Torres, ahí va. Otro número, Gabriel. 16. 16. Manuel Vega. Ok, bien, muy bien, sí. Y el último número, ¿no? Tenemos otro número. El 3. El 3, Gaby. Alessio Ruales. ¿Ruales? ¿No? Alessio. Otro número, a ver, ya, el 10. No, ya, no, entonces 18. Andrea Mores. Ah, acá está Andrea Mores, muy bien, ya. Chévere, una chela interesante. Yo me quedo con algunas palabras: adopción a la tecnología, la generación de datos, ¿sí? En este caso la personalización, ¿sí? La personalización es muy importante y ahí va también esa democratización, ¿no? Que es como uno de los principales desafíos. El uso adecuado de la inteligencia artificial, que ya lo hemos hablado, y justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Buscar una manera diferente de aprender y de compartir la ciencia. Les queremos agradecer por haber estado en esta chela científica e invitarles a la próxima edición de la chela científica, que va a ser el miércoles 20. Ahí nos vamos a ir, en cambio, a hablar del control biológico. Ya vamos a hablar de cuál es el control biológico. En este caso vamos a hablar de la naturaleza, cómo la naturaleza puede contrarrestar las pandemias, ¿no es cierto? Los virus. Entonces va a estar interesante esa chela científica. Vamos a hablar de mosquitos y todo, así que nos trasladamos a otra temática. Así que les esperamos en la edición 36 de la chela científica, miércoles 20 de mayo, y también va a venir el vicerrector, pero ya no le pidan nada, ¿no es cierto, Carlos? Si no, ya nunca más va a querer venir a las chelas científicas. Ajá, ni que se quejen, dice. Muchísimas gracias. La chela científica es para ustedes y la próxima semana estará disponible en YouTube. Buenas noches para todas y todos.